Mm. Ya, Paula. Ya. Hola, buenos días. En este sábado ya son las 11:05 de la mañana. Bienvenido a una charla más de nuestro programa de psicoeducación 2024. Ahora sí más. Me equivoco de repente de año. Bueno, hoy día tenemos una charla súper interesante con, ya es de la casa ya el doctor Ulises, ¿cierto? El doctor Ulises del Río. Él es presidente de la SOCHITAP, ya él es un profesor de la Universidad de Valparaíso, psiquiatra clínico. Bueno, tiene un extenso currículum, no terminaría nunca, pero le agradecemos nuevamente por estar acá y él viene a hablarnos de un tema muy importante que Flavia ya estaba dando una introducción, ¿cierto? Que es el tiempo de latencia también que tienen las personas antes de ser diagnosticadas y es las dificultades que hay en el diagnóstico con personas con trastorno anímico bipolar, ¿ya? Bueno, como saben ustedes, este es un formato webinar, entonces por lo tanto no hay video ni audio, pero ustedes pueden hacer todas las preguntas que se vayan presentando durante la presentación del doctor Ulises en nuestro chat, ¿ya? Y después de que termine la presentación, comienza nuestro espacio de preguntas y él la va a ir contestando. Lo que nosotros les pedimos es que sean preguntas atingentes al tema, eso es muy importante, ¿ya? Y eso, así que ahora le damos la bienvenida al doctor para que pueda empezar con su presentación. Le damos las gracias y la bienvenida. Adelante, doctor Ulises. Gracias, Paula. Gracias a toda la directiva de Círculo Polar por esta nueva invitación. Eh, Voy a compartir mi presentación. Em, Ustedes me confirman si se ve bien. Todo ok. Bien. Bueno, Ok. em, lo que yo quería compartir hoy día con ustedes es una discusión clínica sobre el problema del diagnóstico, ¿ya? Eh, Vamos a ver cosas muy generales sobre el diagnóstico, así en términos más formales, porque entiendo que ustedes es algo que han revisado ya hace mucho tiempo. Yo siempre recomiendo, aprovecho de volver a decirlo, la página de ustedes, el canal de YouTube que tienen con todas estas presentaciones, que creo que es un material muy, muy valioso. Así es que, sabiendo que existe ese material, entiendo que el tema de los criterios diagnósticos es algo que se ha revisado varias veces. ¿No? Hoy día lo vamos a tomar de forma como muy breve, porque mi idea, insisto, es compartir con ustedes reflexiones sobre el problema del diagnóstico, ¿ya? Em, Algo que yo creo que es bastante sabido y de hecho en el chat alcancé a leer ahí algunas personas que hablaban de su tiempo de retraso diagnóstico, ¿ya? Ese es un desafío de salud pública que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de salud pública estoy hablando de desafíos que tenemos a nivel poblacional, ¿bien? Y en la enfermedad bipolar, claro, es bastante conocido el índices bastante elevados de retraso de diagnóstico. ¿Ya? Este es un estudio que, por ejemplo, constató que en pacientes bipolares tipo 1 el tiempo de retraso de diagnóstico era alrededor de 8,8 años, ¿no? Y en trastornos bipolares tipo 2 el promedio era de 13 años. O sea, estamos hablando de valores altísimos, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante de esto es que si uno va a mirar algunas características clínicas de la enfermedad, nos vamos a encontrar con que ciertas características se asocian a tener más retraso o menos retraso diagnóstico. Por ejemplo, si la enfermedad parte antes de los 21 años, como dice acá, el retraso es mayor, si se fijan que si parte un poco más en la vida adulta, ¿ya? Probablemente eso tenga que ver con que los inicios muy tempranos de la enfermedad se relacionan con una forma de presentación que es muy, muy heterogénea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se habla de que en niños la enfermedad bipolar podría partir, por ejemplo, con índices muy altos de irritabilidad, ¿no? O síntomas ansiosos o alteraciones del sueño. Entonces, claro, cuando uno lo mira retrospectivo, está bien, el dato sirve, pero otra cosa distinta es pararse en la infancia y decir, bueno, ¿cuántos de los niños que tienen alteraciones del sueño, o cuántos de los niños que tienen excesiva irritabilidad, o cuántos de los niños que experimentan angustia importante terminan teniendo la enfermedad bipolar? ¿Se fijan? Es distinto, ¿no? Entonces aquí hay un elemento bien importante que yo quería subrayar, que tiene que ver con que los datos de asociación, ¿no es cierto? Que cuando uno cruza dos variables, no necesariamente hablan de causalidad, ¿bien?
Otra cosa importante, por ejemplo, que podemos ver en estos mismos datos, es que si los pacientes bipolares parten con episodios depresivos, por ejemplo, demoran casi el doble, 10 años, en que si parten con un episodio de manía, ¿no? Lo que es bastante lógico, em, es de suponer, digamos, ¿no? Porque, primero, porque las manías efectivamente son episodios con desajustes conductuales mucho mayores y además que aproximan al paciente a controles de salud, eventualmente con especialistas. Pero hay otros datos que para mí llaman mucho más la atención y que creo que son un poquito más discutibles, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, con lo que hacemos acá, ¿no? Por ejemplo, fíjense la diferencia que hay en el retraso diagnóstico, estos son todas cifras de retraso diagnóstico, entre personas con trastorno bipolar que tienen una historia familiar de trastorno bipolar versus aquellas personas que no tienen una historia familiar de trastorno bipolar. Sabemos que el riesgo aumenta, ¿no es cierto? Y que esta enfermedad tiene un componente, una parte que es hereditaria. Entonces, lo que uno esperaría, por ejemplo, de este resultado es que sí existiesen diferencias, ¿no? Y aquí lo que ustedes pueden ver es que no existen diferencias, ¿no? Porque eso se mide como estadísticamente. O sea, la diferencia entre 10 años y 9 años que sale acá no tiene una diferencia estadísticamente significativa, ¿ya? Esos son cálculos que permiten a uno concluir. Y aquí hay un tema importante, ¿no es cierto? Porque lo que uno esperaría es que si nosotros tenemos antecedentes familiares de enfermedad bipolar, nos estemos demorando mucho menos en el diagnóstico. ¿Se entiende? O sea, todo lo que estamos haciendo acá probablemente tiene que ver también con que el- los posibles diagnósticos de enfermedad bipolar en la descendencia, ¿no es cierto?, en las nuevas generaciones, no tenga los mismos niveles de retraso diagnóstico, ¿ya? Y el otro elemento que llama la atención de este dato tiene que ver con antecedentes de intentos de suicidio. Fíjense que los pacientes con trastorno bipolar con antecedentes de varios intentos de suicidio se demoran más en ser diagnosticados que aquellos pacientes con trastorno bipolar que no tienen antecedentes de intentos de suicidio. Y aquí también un poco la invitación a reflexionar tiene que ver con, bueno, cuáles son los gatilladores diagnósticos en los equipos de salud, ¿ya? Sobre todo en equipos de salud no especialistas, ¿ya? Por ejemplo, pacientes con intentos de suicidio que llegan a una unidad de emergencia eh, y que han recibido, por ejemplo, por un médico de urgencia, un médico general, un médico de otra especialidad, muchas veces ese diagnóstico, ese paciente, por el solo hecho de llegar con un intento de suicidio, se categoriza como un paciente con depresión, por ejemplo, ¿ya? Se hacen esas como, de alguna forma, saltos muy directos entre determinadas conductas y la posibilidad o la hipótesis diagnóstica, ¿ya? Y vemos que no necesariamente es así, ¿no? O pacientes que tienen múltiples intentos de suicidio a lo largo de la vida, muchas veces también esos pacientes pueden em, llevar a una propuesta diagnóstica que tiene que ver, por ejemplo, con trastornos de personalidad más severos, como trastornos límites de la personalidad, ¿ya? Entonces, un poco lo que quiero plantear acá con estos datos es que el proceso diagnóstico es un proceso que necesariamente debe ser complejo, ¿no es cierto? Debe involucrar muchas variables, ¿no es cierto? Y que tanto los equipos de salud, pero también la comunidad informada debe estar muy alerta, digamos, a que ese proceso cumpla, digamos, un rigor mínimo, ¿no? Para poder tomar buenas decisiones desde el punto de vista del tratamiento. Nosotros alguna vez medimos esto en Valparaíso, que es donde yo trabajo, hace muchos años atrás, 2012, fíjense, nosotros encontramos un retraso diagnóstico de 14 años. Incluso cuando el paciente ya ingresaba al hospital, se demoraba 6 años en recibir el diagnóstico correcto. Y cuando nosotros fuimos a mirar, nosotros armamos una unidad especializada en trastornos bipolares en el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso, y cuando nosotros entonces ya teníamos a los pacientes, los habíamos visto varias veces y teníamos bastante certeza que tenían una enfermedad bipolar, hicimos un ejercicio de ir a mirar qué diagnósticos habían recibido años antes, digamos. En los hospitales uno puede tener acceso a las fichas clínicas, ¿no es cierto? Que son fichas clínicas que a veces tienen 40, 50 años, ¿no es cierto?, de evolución, de registro. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que cuando había error diagnóstico, el 30% de nuestros pacientes, en el contexto de un hospital psiquiátrico, había recibido anteriormente el diagnóstico de esquizofrenia. O sea, ese era el diagnóstico errado, podríamos decir, anterior.
el 16% habían sido diagnosticados de una psicosis breve y el 6% de una depresión psicótica, ¿ya? O sea, ese porcentaje de pacientes, hoy día sabíamos, en ese 2012, ya sabíamos que tenían un trastorno afectivo bipolar y obviamente eso condujo a cambiar el esquema del tratamiento, pero habían sido como mal diagnosticados hacia atrás, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el desafío acá? Bueno, es no ser como el crayón azul, po, ¿no? O sea, aquí tenemos un desafío que, por supuesto, de nosotros, de los equipos de salud, pero también cada vez más yo convencido de la comunidad informada, ¿ya? Que son ustedes. Ahora, ¿por qué pasará esto, no? ¿Por qué pasará que nos demoramos tanto tiempo, no solamente en Chile, sino que en cualquier lugar del mundo? Los datos anteriores que les mostré, que hablaban de 8 años y 13 años de retraso diagnóstico de un país nórdico, esto pasa en todos lados. Y es porque, bueno, diagnosticar la enfermedad es difícil, ¿ya? Es difícil, principalmente porque estamos hablando de categorías diagnósticas que son muy heterogéneas intragrupo. O sea, la diversidad de presentaciones clínicas que están incluidas dentro de la categoría diagnóstica son altas, ¿ya? Esto es lo que probablemente todos ustedes han visto alguna vez, son las clasificaciones como formales en psiquiatría, ¿no es cierto? El trastorno bipolar tipo 1, ¿no es cierto? El que tiene al menos un episodio de manía y solo uno, y puede incluso no tener episodios depresivos, pero ya se califica como trastorno bipolar tipo 1, lo que es medio contraintuitivo, ¿no es cierto? Porque es solo un polo, ¿no? Pero sigue siendo bipolar tipo 1, podemos discutir eso. Trastorno bipolar tipo 2 son los que tienen al menos hipomanía, pero también se exige al menos un episodio depresivo mayor. Y después vienen estas otras formas que son como las menos comunes, ¿no es cierto? De la ciclotimia y trastornos bipolares no especificados, que ahí entra habitualmente las clasificaciones, entra toda esta heterogeneidad. Solamente en términos formales, porque esto va a quedar ahí grabado, ¿no es cierto?, en el canal de YouTube, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es una manía? Me imagino que lo han visto muchas veces. Pero aquí también hemos hablado, yo mismo di una charla hace más de un año atrás sobre repensar la manía, ¿no es cierto? Porque aquí hay una descripción de los episodios maníacos que tiene cierta tendencia a la estandarización, ¿no es cierto? Y una de las cosas que yo más he aprendido dedicado a la enfermedad bipolar es que, bueno, que todas las manías son bastante diferentes unas de otras, ¿no? Y que probablemente ese aprendizaje que yo pude obtener a la luz del trabajo en una unidad especializada en trastorno bipolar, bueno, me tomó hartos años, po, ¿no? Me tomó hartos años entender que las manías eran todas diferentes y que las manías empezaban de forma distinta y que esa observación individualizada era la que me permitía finalmente responder de forma más oportuna a los ajustes de tratamiento. Eso que a mí, en mi experiencia personal, me tomó muchos años, es probablemente el fenómeno que hace que tengamos muchos retrasos diagnósticos, digamos, ¿no? Porque finalmente el conocimiento que uno puede obtener ahí, que toma años, se da necesariamente en un contexto así como de alta especialización, digamos, o sea, de ver muchos pacientes con enfermedad bipolar durante mucho tiempo y ir aprendiendo un poco estas sutilezas, ¿ya? Entonces, probablemente ese fenómeno también es el que está detrás de los retrasos de diagnóstico. O sea, cuesta enseñar eso, ¿ya? Cuesta enseñar, por ejemplo, yo hago clase a pregrado y posgrado, cuesta enseñar a pregrado, un interno de medicina que está terminando la carrera para salir a ejercer como médico general y que son los que probablemente se van a topar con el desafío de hacer los diagnósticos inicialmente. Cuesta transmitir eso, digamos, ¿no? Porque requiere ver pacientes, no solamente leer lo que es una manía. Esta heterogeneidad también se ha recogido ya por expertos también que han intentado hacer como otras subclasificaciones, ¿no es cierto? Me imagino que esto quizás también alguna vez lo han visto, y es lo que se llama el espectro bipolar, de un autor que se llama Akiskal. Y entonces habla, claro, de todos estos subtipos, que en realidad, claro, es un área de harto debate académico, ¿no es cierto? Porque fíjense, ya no es bipolar tipo 1 y tipo 2, sino que tipo 1,5, 2,5, ¿no es cierto? Una cosa así como que termina siendo un poco caricatura, pero en realidad el intento que hay detrás es, por ejemplo, claro, es como mencionar las diferentes presentaciones o situaciones clínicas que se pueden dar dentro del contexto de esta enfermedad. Por ejemplo, está
A ver, un buen ejemplo sería el tipo 3, que sería episodios de hipomanía, por ejemplo, inducida por antidepresivos. O, no sé, el tipo 2,5, que son depresiones con inestabilidad anímica. Bueno, ustedes lo pueden leer ahí. Yo no estoy muy de acuerdo con este tipo de clasificaciones, la verdad, porque principalmente porque a mi entender las clasificaciones tienen sentido si es que nos permiten tomar buenas decisiones, ¿ya? Buenas decisiones desde el punto de vista terapéutico, ¿ya? Esto es más bien un ejercicio que intenta posicionar, claro, situaciones clínicas, contextos clínicos que efectivamente todos vemos en la práctica clínica, pero que no necesariamente, diría yo, nos permite tomar mejores decisiones. Bien. Entonces, lo que yo les voy a mostrar, porque no vengo solamente con una crítica, sino que también con una propuesta, es un poco un modelo, que en realidad es un trabajo personal que yo quiero compartir con ustedes, un modelo de aproximación de mayor complejidad en el diagnóstico de los pacientes con trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque cuando ocurre esta situación, ¿no es cierto? Cuando yo pueda recibir una llamada, por ejemplo, de un colega que me dice, mira, Ulises, tengo una paciente de 65 años, de sexo femenino, que tiene un trastorno bipolar tipo 1. ¿Qué me aconsejas dejarle como tratamiento farmacológico? Esas llamadas que, créanme que existen, son reales, son llamadas que, claro, detrás de eso lo que hay es un reduccionismo muy importante en torno a lo que, al árbol de decisiones, ¿no es cierto?, que nosotros deberíamos eh, tener, digamos, para poder tomar decisiones con respecto a la indicación farmacológica. De estos tres datos que están acá, que la paciente tenga 65 años, que sea de sexo femenino y que tenga un trastorno bipolar tipo 1, quizás lo más útil es saber los dos primeros, ¿no? Que tenga 65 años y que sea de sexo femenino, porque probablemente eso me va a permitir tener ciertas variables en mente para poder hacer la elección de un diseño del tratamiento farmacológico. ¿Y por qué no me va a servir tanto que me diga que tenga trastorno bipolar tipo 1? Bueno, justamente por lo que he mencionado hasta acá, que la heterogeneidad clínica, o sea, la variedad de presentaciones clínicas que hay dentro del trastorno bipolar tipo 1 es enorme, es enorme. ¿Cuál es el problema? ¿No? Aquí voy a entrar más de lleno en la crítica, ¿no? El problema es que desde lo formal, digamos, desde las guías clínicas, ¿no es cierto?, desde algunas aproximaciones de cómo esto se investiga, desde la teoría que se propone también, desde los grupos de investigación y también de algunos grupos clínicos, existe una forma de, yo creo que hay una necesidad de simplificar el concepto, pero esa necesidad también a veces nos juega muy en contra. Esto, por ejemplo, es una representación gráfica de en qué consistiría la historia natural de la enfermedad bipolar, ¿no? Entonces, que primero habrían algunos síntomas menores, ¿no es cierto? Como un patrón de inestabilidad anímica, después se irían configurando los episodios y después ya, que serían episodios subumbrales y después tendríamos las fases anímicas, ¿ya? Entonces hay como una perspectiva así un poquito lineal, ¿no es cierto? Como que todos los pacientes en promedio parten de cierta determinada forma, ¿no es cierto? Y que la enfermedad se va desarrollando bueno, desde una perspectiva un poquito lineal, ¿no? Por eso está la línea roja arriba. ¿Y qué pasa con las guías de práctica clínica? A propósito de lo mismo. Ustedes han escuchado en las charlas, me imagino, que nosotros organizamos recomendaciones de fármacos según esta lógica de las primeras, segundas y terceras líneas, ¿ya? Y entonces dice, por ejemplo, este es como la evidencia de los fármacos recomendados para trastorno bipolar tipo 2, por ejemplo, y entonces lo que los colegas se enfrentan es como a un número de fármacos, ¿no es cierto?, que están autorizados porque tienen la evidencia desde los ensayos clínicos, pero que finalmente son documentos clínicos que no permiten tomar decisiones de mucha precisión, ¿no? Es como decir, mire, para los trastornos bipolares tipo 2 en primera línea puede usar todo esto. Ahora, ¿cómo lo usamos? Esa es otra pregunta, ¿no? Entonces, esa linealidad creo yo que termina siendo complicada. A mí, a veces, hacer analogías así con, bueno, con esta foto, en este caso, me sirve harto, digamos, para entregar el mensaje. Este es el radar 7 tasa. Y a veces a mí me ha parecido un poco que todos estos documentos que hacen recomendaciones clínicas, em,
se parece un poco a esto, ¿no? En el sentido de decir, como imagínense que el caudal del río sea como los síntomas, ¿no? El tipo de síntomas, y entonces, y ahí van todos los pacientes, y entonces, claro, se van haciendo como tratamientos por etapas. Vamos a probar con esto, porque eso está recomendado en la guía clínica. Si no funciona, vamos a probar con esto. Si no funciona, vamos a probar con esto. Entonces es como una psiquiatría de la derrota, ¿no? Así se fijan, es como eh, encauzar o estandarizar tratamientos para patologías que, vuelvo a insistir, son esencialmente heterogéneas, ¿ya? Son esencialmente heterogéneas. Un ejemplo claro de esto es un estudio que no se hizo en trastorno bipolar, sino que se hizo en depresión, que se llama el STAR-D, que es un estudio de los más grandes, se hizo en Estados Unidos. Y el STAR-D demostró que cuando se ofrecía un tratamiento estandarizado a pacientes con depresión, el porcentaje de respuesta eh, exitosa, digamos, era del 30%, que es un porcentaje bajísimo. O sea, 30 de cada 100 pacientes respondían bien a tratamiento antidepresivo. Y la pregunta que uno se podría hacer, bueno, ¿y los antidepresivos serán tan malos? ¿O le estamos dando el mismo fármaco a personas que tienen patologías diferentes? ¿No es cierto? Probablemente es más lo segundo, ¿no? Entonces, toda estandarización de tratamiento finalmente nos va a llevar a pobres resultados. Entonces, quizá la mejor representación de lo que nosotros deberíamos hacer es un poco esto, ¿no? Posicionarnos al inicio del río, ¿no es cierto? Y ver que el río, digamos, que el caudal aquí vamos a hablar de trayectos clínicos, ¿no es cierto? Como que el caudal del río fuera un trayecto clínico, que las posibilidades de trayectos clínicos son muy diversas y que nosotros debiéramos estar entendiendo la investigación y la práctica clínica como un ejercicio de reflexión de alta complejidad en cada una de estas como bifurcaciones, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que decir al inicio, desde ciertas características, cuál es el plan de tratamiento que voy a proponer y por supuesto no, en ningún caso voy a poder garantizar el éxito, pero sí voy a poder volver, perdón, a, a ponerme a pensar, quizás río un poco más abajo, ¿no es cierto? Y ver si la respuesta fue parcial o fue intermedia, ¿no es cierto? O no hubo nada de respuesta. Bueno, voy a tener que rediseñar lo que estoy proponiendo como tratamiento, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque a diferencia de lo que ustedes puedan imaginar, ¿no es cierto? Ustedes conviven mucho con el lenguaje trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, ¿ya? Yo lo veo con mis pacientes, digamos, ¿no? A veces hay muchas solicitudes de los mismos pacientes y dicen, bueno, doctor, pero cuénteme, ya llevamos harto tiempo de tratamiento, me dice, entonces, bueno, yo soy bipolar tipo 1 o tipo 2, ¿no? Como si esa respuesta fuera relevante, ¿ya? Y lo que muestra la investigación es que no es relevante. Esta es mi opinión, por supuesto, ¿no? Pero mi opinión en base a estudios, ¿no? Este es un estudio que está publicado en una muy buena revista y que fue a ver qué ocurría, digamos, en el cerebro de las personas con trastorno bipolar y trató de ver si es que existía un patrón en el cerebro distinto entre bipolares tipo 1 y tipo 2. No existe tal patrón, ¿ya? La diferenciación entre bipolares tipo 1 y tipo 2 es lo que ustedes saben. Los pacientes bipolares tipo 1 hacen manía, los otros hacen hipomanía. Y eso es. Lo único que se diferenció, digamos, en los estudios de imagen cerebral es el patrón de recurrencia. O sea, lo que podíamos ver era que habían diferencias en el funcionamiento cerebral en pacientes que tenían alta recurrencia, o sea, que tenían varios episodios anímicos, versus otros que tenían una baja recurrencia, ¿ya? Pero no había distinción entre bipolares tipo 1 y tipo 2. ¿Bien? Entonces, desde esta crítica, ¿no es cierto? Que en resumido es una crítica a, en primer lugar, cómo las categorías diagnósticas no deberían conducir necesariamente el plan de tratamiento, porque lo que hacen las categorías diagnósticas es ofrecer una descripción que es muy gruesa, ¿ya? Este es un artículo que estoy terminando, pero que aborda un poco esto, ¿no? Es un aporte para pensar sobre un proceso diagnóstico de mayor complejidad en los trastornos bipolares y les quiero leer solamente la introducción porque creo que resume un poco la crítica, ¿no es cierto? Dice, la discusión sobre el problema del diagnóstico de los trastornos bipolares, por supuesto que se ha centrado, como ustedes saben, en lo que yo les mencioné al comienzo, altos tiempos de retraso de diagnóstico y cómo ese alto tiempo de retraso de diagnóstico se asocia a un peor curso clínico, ¿no es cierto? Por supuesto que eso es importante, pero podemos entender que
uno podría imaginar, ¿no es cierto?, que podemos solucionar el problema si llegamos a disminuir esos tiempos de retraso diagnóstico. Y eso es correcto, ¿cierto? Si bajamos de 10 años de retraso diagnóstico a 5 años, lo vamos a estar haciendo mejor. Pero el problema está lejos de solucionarse cuando uno dice, ok, ya constaté que el paciente tuvo una manía, o ya constaté que el paciente tuvo una hipomanía y una depresión, que sería lo que uno hace en los diagnósticos, ¿no es cierto? Lo que, lo que yo invito en este trabajo, digamos, es a un cuestionamiento sobre la utilidad justamente de abordar el problema desde este reduccionismo, ¿ya? Entonces, esto está lejos de pretender, digamos, como una nueva clasificación de los trastornos bipolares en ningún caso, sino que decir, mira, ¿cómo podemos organizar las variables que nosotros deberíamos considerar para que podamos tomar mejores decisiones? ¿Ya? Entonces, ok, diagnosticar trastorno bipolar está bien, es necesario, trastorno bipolar tipo uno tipo 2 bien también, digamos, pero luego de eso tenemos que hacer un trabajo muy importante en poder hacer una descripción de mayor complejidad para poder tomar mejores decisiones terapéuticas, ¿no? De alguna forma esto es lo que se llama como psiquiatría de precisión, ¿ya? Y, y cuando uno intenta plantear un modelo o cuando uno intenta proponer una forma de mirar, ¿no es cierto? Por supuesto que tiene que también pagar un precio de reduccionismo, ¿no es cierto? Porque uno tiene que condensar un poco y decir, bueno, ¿cómo agrupo todo esto, digamos, ¿no? Y probablemente que igual se queden algunas cosas fuera, pero bueno, sigue siendo una propuesta, ¿no? Entonces, la propuesta está graficada en 4 dimensiones, ¿ya? Esto, insisto, esto es para pacientes donde uno constata la enfermedad bipolar, ¿ya? O sea, para pacientes que ya constatamos que tienen un trastorno bipolar tipo uno o un trastorno bipolar tipo 2, ¿no es cierto? Ya hicimos eso. Y lo que yo estoy diciendo acá es que eso no es suficiente, sino que hay que avanzar un poquito más en organizar la descripción de ese diagnóstico que acabamos de hacer. Y la propuesta involucra 4 dimensiones, ¿no es cierto? Que son estas que ustedes ven acá, ¿ya? O sea, y esto es lo que yo hago clínicamente cuando recibo un paciente, digamos, ¿no? O sea, al menos lo que pasa en mi cabeza, digamos, y es lo que escribo para poder elaborar un plan de tratamiento, ¿no? La primera tiene que ver con lo que podemos llamar ecofenotipo o ambiente temprano, o sea, me va a preocupar mucho saber qué pasó antes de lo que nosotros conceptualizamos como inicio de enfermedad, ¿no es cierto? Sabemos que el inicio de la enfermedad es alrededor de los 15 y los 25 años, y hay muchos datos que muestran que los clínicos nos dedicamos a poner el foco ahí, de ahí en adelante, y vamos contando, ¿no es cierto?, cómo es el curso clínico de la enfermedad, y desatendemos qué ocurrió en los primeros 15 años de vida, por ejemplo, ¿ya? Ah, ustedes saben que yo he hecho investigación en esta línea, ¿no es cierto?, de cómo eso que ocurre en los primeros 15 años de vida es súper importante para dar determinada forma a la enfermedad bipolar, ¿no es cierto? Entonces, es un elemento que sí o sí vamos a describir. Por supuesto, las características de la enfermedad anímica, que es lo que más se habla, que es lo que ustedes han visto aquí muchas veces, los índices de polaridad, ¿no es cierto? Si tiene características mixtas o no, si tiene un patrón estacional, etcétera, lo vamos a ver con detalle. Algo que se llama fenotipos intermedios, que podría ser un poco más novedoso porque tiene que ver con algunas dimensiones de funcionamiento que no tienen que ver con lo anímico, pero que sabemos que pudiesen estar comprometidas en la enfermedad bipolar. Y por último, una cuarta gran dimensión que tiene que ver con predictores de curso clínico, que son variables bien heterogéneas, pero que desde mi experiencia clínica, digamos, yo podría decir que tienen un impacto súper importante en predecir el curso clínico, ¿ya? Por ejemplo, ahí está, por mencionar algunos, conciencia, enfermedad, etcétera. Aquí quise resumirlo en un esquema para poder compartirlo con mayor precisión, ¿cierto? Está como algunos ejemplos de lo que uno debería ir a mirar en estas 4 dimensiones, ¿ya? En pacientes, insisto, con enfermedad bipolar, y vamos a ir viendo uno a uno, los vamos a ir comentando nomás por temas de tiempo, ¿ya? Entonces, esto es lo que ustedes más conocen, ¿no es cierto? Características de la enfermedad anímica. Está bien, uno hace el diagnóstico, dice, bueno, el paciente tuvo una manía clara, ¿no es cierto? Y además ha tenido 2 depresiones, por ejemplo. Perfecto. Entonces, el paciente tiene un trastorno bipolar tipo 1, ¿no es cierto? Y uno siempre avanza un poco más allá en eso. Por ejemplo, nos va a interesar saber, por ejemplo, cuáles fueron los síntomas prodrómicos, es decir, qué síntomas tuvo este paciente antes del inicio
de la enfermedad conceptualizada como la primera manía o el primer episodio depresivo. A lo mejor fue un paciente, por ejemplo, que en la infancia vivió mucha sintomatología ansiosa, o a lo mejor tuvo déficit atencional, o a lo mejor tuvo alteraciones del sueño en etapas muy tempranas de la vida. Eso se llaman síntomas prodrómicos, ¿no es cierto? Síntomas que ocurren antes del inicio de la enfermedad. Por supuesto que nos va a interesar saber también la edad del primer episodio. Es distinto que un paciente bipolar inicie la enfermedad a los 12 años que inicie la enfermedad a los 35 años, ¿no? Son desafíos clínicos distintos, ¿ya? Los que la inician más temprano, en general, es un cuadro clínico más desafiante. Patrón de frecuencia y estacionalidad. O sea, nos va a interesar saber no solamente cuántas fases el paciente ha tenido a lo largo de la vida, sino que la frecuencia, o sea, es decir, número de episodios por unidad de tiempo, porque a veces los pacientes tienen 4 episodios en un año, que es distinto a tener 4 episodios en 20 años, ¿no es cierto? Y también la estacionalidad se refiere a que hay algunos pacientes que enferman todas las primaveras o enferman todos los inviernos, y habitualmente ese es un patrón que se empieza a repetir. Y vaya que eso puede ser útil porque va a significar que nosotros vamos a tener que estar muy alerta, ¿no es cierto? O tratar de alguna forma personalizar estrategias de prevención en ese paciente. El índice de polaridad habla justamente que si el paciente enferma más hacia polaridades maníacas o el paciente enferma más hacia polaridades depresivas, es una información muy, muy importante para tomar decisiones con respecto a qué fármacos usar, porque sabemos, por ejemplo, que hay algunos estabilizadores anímicos, como el litio, por ejemplo, que son muy eficientes para proteger hacia polos de manía, y no sé, estabilizadores como la motrigina, que son muy eficientes para proteger hacia polos depresivos. Características mixtas, ¿no es cierto? Que es cuando conviven síntomas de la manía y de la depresión. Sabemos que eso también es importante porque bueno, hace el tratamiento más difícil y habitualmente uno va a necesitar combinaciones de fármacos y, por supuesto, la total restricción de uso antidepresivo, muy probablemente. ¿Cuánto tiempo se ha demorado el paciente en ser diagnosticado? También es algo que nos va a interesar. Sabemos que cuando las cosas se demoran más, también los pacientes se exponen a tratamientos inadecuados y eso empeora a veces el curso clínico. Secuencia y temporalidad de fase. Esto es algo bien interesante, creo yo, y novedoso, y que tiene que ver justamente con lo que ustedes hacen, que es psicoeducación. ¿A qué me refiero con secuencia y temporalidad de fase? Me refiero a que, por ejemplo, los pacientes suelen tener cierto patrón, algunos, la mayoría, me atrevo a decir, de cómo enferman. Y esto los familiares lo saben muy bien, ¿no? De hecho, esto es una idea que surge justamente desde el relato de los pacientes y sobre todo de los familiares. Me dice, doctor, mi hijo se va a descompensar. eh, ya, y uno no lo ve tan desajustado, ¿no? Es que le cambió la mirada, dice. O mi hijo se va a descompensar, ya empezó a no dormir, o ya empezó a salir más, o en algunos ya empezó se pone a leer toda la noche, me dice, ¿no? Entonces, eso es una información súper relevante porque lo que yo he ido aprendiendo acá es que la secuencia, es decir, en el fondo la temporalidad con que acontecen los síntomas en el inicio de la crisis, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una manía, habitualmente es bien particular en cada paciente. Y eso hay que recogerlo, porque si uno lo recoge, uno podría estar hablando entonces de estrategias de psicoeducación mucho más personalizadas, ¿ya? O sea, es decir, mira, en tu caso tienes que tener mucho ojo cuando empieces a no dormir, por ejemplo, porque eso es un síntoma que puede estar dando paso al inicio de una fase. Pero en otros pacientes, por ejemplo, el inicio de la fase no necesariamente parte con una alteración del sueño, sino que parte, por ejemplo, con alteraciones del pensamiento. Empiezan a hablar de una forma distinta o empiezan a hablar de forma más locuaz, más rápida. Y ese es el primer síntoma. Y en otros pacientes el primer síntoma va a ser que se ponen más excesivamente irritables. Entonces, esto que tiene que ver con personalizar también la psicoeducación, ¿no es cierto? Y no estandarizar que todos los pacientes enferman de la misma forma, porque eso no es así. Si uno da ese mensaje que todos los pacientes enferman de la misma forma, bueno, vamos a tener nuevamente retraso diagnóstico, llegando tarde a la solicitud de ayuda SOS, ¿no es cierto? Porque los márgenes de errores son más grandes. Estados subumbrales hablan de estos, claro, cuando los pacientes no están en fase, pero conviven con síntomas menores, de menor intensidad. La línea de base anímica, por ejemplo, y el temperamento es un elemento también central. Hay pacientes
Y por eso en un paciente nuevo, por ejemplo, yo que recibo habitualmente, sí o sí lo veo una vez al mes, tenga o no tenga crisis, digamos. ¿Por qué? Porque si yo no lo conozco, me interesa conocer su línea de base anímica, ¿ya? A veces hay pacientes que por el solo hecho de llegar con determinado maquillaje puede hacer una señal de que algo está pasando, digamos. Y el otro paciente ese maquillaje es el cotidiano, el de todos los días, por ejemplo, ¿no? Pero la única forma que yo tengo de saber eso es conocer la línea de base anímica, ¿no es cierto? Y por supuesto también me va a interesar conocer las respuestas farmacológicas previas, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo el antecedente que ha habido un viraje con antidepresivos, ¿no es cierto? Que los pacientes que han estado expuestos a antidepresivos han tenido una manía gatillada por esos antidepresivos. Bueno, ese es un dato súper, súper relevante también y que uno lo va a utilizar para poder hacer un diseño de tratamiento más específico. ¿De acuerdo? Esto es lo más característico. El segundo dimensión que considera el modelo es lo que yo les mencionaba al inicio, explorar ambiente temprano, lo que se llama ecofenotipo, y aquí viene todo el análisis de los vínculos tempranos, ¿no es cierto?, de situaciones de trauma temprano, de adversidad relacional temprana, ¿no es cierto? Y también de antecedentes familiares, ¿no es cierto? Antecedentes familiares habría que pensarlo no solamente a veces como la sola herencia, ¿no es cierto?, del riesgo de tener enfermedad bipolar, sino que también, por ejemplo, algo que no se ha estudiado tanto y que a mí me parece súper relevante, hay ciertas dificultades para estudiarlo igual, que tiene que ver, por ejemplo, con, yo lo veo, ¿no? En los hijos de pacientes, de mis pacientes del hospital, por ejemplo. Entonces tengo, no sé, una paciente de 40 años que acaba de haber sido hospitalizada por una manía psicótica y tiene dos hijos de 8 y de 6 años. Entonces, que esos hijos hayan visto a su madre cursando un episodio psicótico es súper relevante, po, ¿ya? Y un poco conversábamos en la sesión de cómo cuando ella ya se recuperó y volvió a casa, ¿no es cierto? Cómo ese reencuentro con los hijos es súper desafiante, ¿no? Y cómo su niño de 8 años estaba un poquito asustado de volver a encontrarse con la mamá, ¿ya? Bueno, ¿cómo ayudar en eso, ¿no es cierto? Porque ahí podríamos decir que hay un doble riesgo, ¿no es cierto? Que ese niño de 8 años, por un lado, podría tener, claro, algún mayor riesgo genético, ¿no es cierto? Porque su madre tiene una enfermedad bipolar tipo uno, pero también ese niño de 8 años, claro, está viviendo estas experiencias que también son de alto estrés, ¿no es cierto? Y que nosotros deberíamos estar como, de alguna forma, previniendo ahí. ¿M? La tercera dimensión del modelo tiene que ver con esto que yo les mencioné, ¿no? Perdonen el nombre enredado, pero el nombre técnico, así como fenotipos intermedios. Pero yo lo que quiero proponer acá es que, si bien esta es una enfermedad del ánimo, para diseñar un buen tratamiento tenemos que ver necesariamente el funcionamiento de otras dimensiones. Por ejemplo, lo neurocognitivo se refiere a las habilidades de memoria, de atención, de concentración, de velocidad de procesamiento que tienen las personas, que tenemos los seres humanos. Las habilidades de cognición social son las habilidades de inferir estados mentales en los otros, de reconocer emociones en los otros, de empatizar con los otros, ¿no es cierto? Todas estas habilidades que nos permiten ser parte de un grupo social, ¿no es cierto? Y relacionarnos. Los individuos, los seres humanos somos individuos esencialmente sociales, ¿no es cierto? Interdependientes. Para sobrevivir debemos convivir. Entonces, el desarrollar estas habilidades es súper relevante. ¿Qué pasa con las habilidades de regulación emocional? Que desde mi perspectiva empiezan a ser elementos que pesan mucho en la calidad de vida de los pacientes y que no se debe estandarizar de que todos los pacientes bipolares tienen alteraciones en la regulación emocional, ¿ya? Hay pacientes con trastorno bipolar que tienen, claro, que tienen grandes dificultades en regular emociones, ¿no es cierto? Y se ven muy desbordados y hay otros que tienen menos dificultades en esa línea, ¿no? Entonces, eso hay que describirlo diferencialmente y no asumir que todos los pacientes con trastorno bipolar tienen necesariamente importantes alteraciones en niveles de regulación emocional cuando están en eutimia. ¿Qué tan impulsivo es el paciente? Es una dimensión que hay que ir a explorar. O sea, decir que el paciente bipolar tipo uno y tipo 2 es muy poca información, ¿no es cierto? Me va a interesar, además de todo esto, saber, bueno, cuál es el nivel de control de impulso, si ha tenido o no episodios de síntomas psicóticos o no. Sabemos que no todos los pacientes con trastorno bipolar tienen psicosis. ¿Qué tanta angustia tienen los pacientes? La angustia es un Desculpa, fenómeno. doctor, yo no veo toda la tela, no sé si soy yo. ¿Todos ven la tela bien?
Me Se avisan. ve bien, Flavia, se ve bien. Entonces mi computador. Sí. Ya, ok. Sí. Disculpa, disculpa. Sí, no hay problema. La angustia, por ejemplo, es una dimensión que hay que ir a explorar dirigidamente, porque con frecuencia aparece, ¿no es cierto?, sintomatología ansiosa en la enfermedad bipolar, y muchas veces el tratamiento debe considerar esos elementos porque van a permitir, insisto, que la ayuda sea más precisa. Y, por ejemplo, también las alteraciones del ciclo sueño-vigilia, que también impactan mucho la calidad de vida, y muchas veces son alteraciones que se independizan de la fase anímica, ¿ya? Muchas veces. Y para terminar con este modelo, los predictores de curso clínico, que como yo les decía inicialmente, es un conjunto bien heterogéneo de variables, pero que nos sirven para tomar buenas decisiones en cuanto a diseñar el tratamiento. Por ejemplo, qué tan disponible está el paciente y la familia para recibir tratamiento farmacológico, por ejemplo, ¿ya? Los grados de conciencia de enfermedad es algo que la psicoeducación ayuda muchísimo en eso, pero no es suficiente muchas veces, ¿no? De repente el paciente, por más que uno les dé así como el discurso, digamos, de en qué consiste la enfermedad, qué sé yo, y ustedes yo creo que lo han visto también en el trabajo que hacen con pacientes. A veces hay otros elementos que influyen bastante en tener más o menos conciencia de enfermedad. La sensibilidad a efectos adversos, por ejemplo. Hay pacientes que son muy sensibles a los efectos adversos de los fármacos. Y entonces dice, doctor, ¿sabe qué? He visto 10 psiquiatras, he tomado todos los fármacos y todos me caen mal y, y, y empiezan a enumerar un montón de efectos adversos. Eso es algo que uno identifica inicialmente en el proceso de diagnóstico, debe estar obviamente al servicio de lo que uno va a hacer en la planificación de tratamiento. Si hay abuso de sustancias o no, por supuesto que eso también es un elemento fundamental. ¿Qué enfermedades, condición somática, me refiero a qué enfermedades médicas tienen los pacientes? De repente hay pacientes bipolar que tienen diabetes, ¿no es cierto?, hipertensión o que tienen un lupus. Y bueno, y las cosas obviamente se complejizan en cuanto a qué fármacos voy a poder ocupar, cuáles no, etcétera. Y por último, también determinantes sociales de la salud, que es algo tan importante también en medicina. De repente el paciente vive en un contexto de hacinamiento o de repente el paciente está cesante hace muchos años, ¿no es cierto? O bueno, un montón de situaciones determinantes sociales que van determinando las condiciones de salud. Entonces, estas cuatro dimensiones que yo les he descrito, me parece que permite recoger información para poder hacer un diseño de un plan de tratamiento de mayor precisión. ¿Ya? Y que va bastante más allá de decir que para todos los bipolares tipo 1, en primera línea vamos a usar estos fármacos. Ya, eso es lo que propone un poco el trabajo. Aquí hay mucha información porque este es un ejemplo que se cita en el trabajo, pero solamente para mostrar que aquí están, por ejemplo, la comparación entre dos pacientes bipolares tipo 1, ambos tienen la misma categoría diagnóstica, pero uno le vamos a poner caso A y caso B, y si uno hace una descripción de las diferentes dimensiones a nivel de ambiente temprano, características de la enfermedad anímica, fenotipos intermedios y predictores de curso clínico, lo que les quiero mostrar es que si uno diseña un plan de tratamiento que en tres dimensiones, de nivel biológico, que son los fármacos, de intervenciones psicológicas, ¿no es cierto?, la psicoterapia, pero también de intervención social, que es todo lo que hacen ustedes y otros profesionales también de la salud, solamente para graficar que las decisiones en cuanto al tipo de fármaco, al tipo de intervención psicológica y al tipo de intervención psicosocial debe ser diferente cuando uno hace esta recogida de información, ¿ya? Como esto queda un poco difícil de mirar, hice como un esquema un poco más simplificado, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en esta misma lógica, una paciente de 38 años con trastorno bipolar tipo 1, con un índice de polaridad en manía, por ejemplo, la paciente ha tenido 4 manías con psicosis y una depresión, y ha tenido características mixtas. En el estudio de lo que ocurre a nivel de vínculos tempranos, no encontramos grandes adversidades en este caso, afortunadamente. A nivel de fenotipo intermedio, sí constatamos que la paciente tiene una gran impulsividad y algunas alteraciones en estos procesos de cognición social, ¿no? La paciente que le costaba, por ejemplo, relacionarse con los otros porque leía mal el mundo relacional de los otros, intuía mal las emociones de los otros, etcétera. Y a nivel de predictores de curso clínico teníamos el antecedente de una baja herencia de tratamiento farmacológico y un bajo nivel de conciencia de enfermedad. Entonces, la estrategia, por ejemplo, biológica, el litio parece ser una buena alternativa, ¿no es cierto? Por este antecedente de polaridad predominantemente maníaca.
pero probablemente vamos a tener que hacer algunas combinaciones con algunos fármacos, por ejemplo, el antipsicótico atípico en bajas dosis. A nivel de intervención psicológica, la psicoeducación va a ser relevante, pero quizás también otras intervenciones más específicas que se llaman, por ejemplo, alguna de ellas el taller de metacognición, donde se les enseña a los pacientes o se les promueve habilidades de cognición social. Y a nivel, por ejemplo, social va a ser súper importante incluir a la familia para poder atender estos bajos niveles de adherencia a tratamiento, ¿no? Eso es como por dar un ejemplo de cómo el modelo va a recoger información para planificar un tratamiento de mayor precisión. Y veamos un caso 2 que también, y fíjense, también es bipolar tipo 1, pero tiene otro curso clínico, ¿no es cierto? Tiene antecedentes acá de un trauma temprano importante, de un abuso sexual por parte del padre. En cuanto a fenotipos intermedios, lo que más destaca, en este caso no era la cognición social, sino que era la angustia, así la ansiedad como elemento principal y algunas alteraciones en regulación emocional. Y como predictores de curso clínico, claro, una paciente que en esta angustia también tenía una gran sensibilidad a efectos adversos y reticencia, digamos, a nuevos tratamientos. Y entonces, claro, el diseño ahí, por ejemplo, también va a incluir litio, pero probablemente a propósito de su polaridad de depresiones, vamos a incluir también a lo mejor la matrigina y considerar otros fármacos que puedan atender bien la sintomatología ansiosa. Intervenciones psicológicas, a lo mejor aquí nos va a servir mucho más un proceso de psicoterapia individual, o a veces para estas estrategias de mejor regulación emocional, el mindfulness podría ser una buena alternativa. Y a nivel social, probablemente, claro, con estos antecedentes familiares, vamos a estar lejos de invitar al papá a las sesiones, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de promover otro tipo de apoyo de red social, ¿no es cierto? Y por supuesto, a propósito de su sensibilidad a efectos adversos, vamos a tratar de mantener una vía de comunicación muy oportuna con respecto a alguna molestia que pueda surgir en la paciente con respecto a la medicación, ¿no? Ese es un poco el trabajo, la idea o la forma con que yo he ido un poco pensando sobre cómo, claro, cómo elaborar procesos diagnósticos de mayor complejidad. Conclusiones. Esta, esta pregunta, como sale en la figura, es una pregunta aburrida para mí, digamos, ¿no? No es relevante, creo yo, clínicamente, si es bipolar tipo 1 o tipo 2. Hay otras cosas que son más relevantes, ¿no es cierto? Este es un capítulo de un libro que a mí me pidieron escribir y en español sería así como una aproximación dimensional y dinámica hacia la neurobiología de los trastornos del ánimo. Esto es un capítulo que a mí me pidieron que tenía que ser sobre la neurobiología de los trastornos del ánimo, o sea, qué ocurre en el cerebro de las personas que tienen depresión, por ejemplo. Y a la luz de lo que hemos hablado, yo dije, bueno, en realidad es difícil hablar de una neurobiología de la depresión. ¿Por qué? Porque yo puedo tener pacientes con depresión que se parezcan mucho a la figurita de arriba, ¿no es cierto? Que un paciente con depresión que está sin energía, que no se puede levantar de la cama, ¿no es cierto? Que tiene un desánimo marcado, ¿no es cierto? Pero también puedo tener un paciente con depresión, con un desánimo marcado, pero que está con mucha angustia, por ejemplo, y que tiene además un insomnio de conciliación, o sea, una dificultad para empezar a dormir. Ambos tienen depresión, pero claramente lo que ocurre en el cerebro de esas dos personas es necesariamente distinto. Es una neurobiología distinta. Entonces, cuando yo hablo de aproximación dimensional, es que nosotros no deberíamos estar hablando de una neurobiología de la depresión, ni tampoco hablar de una neurobiología del trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, que como ya mostró la investigación no se diferencian, sino que deberíamos estar hablando de neurobiología, por ejemplo, de la falta de energía, de la energía, o neurobiología del insomnio, o neurobiología de la angustia. ¿Se fijan? Porque finalmente los fármacos actúan a ese nivel, ¿ya? Y lo dinámico tiene que ver con entender que las alteraciones de lo que ocurre en el cerebro no es algo estático, es algo que está en constante interacción con el ambiente. Todo lo que nosotros sabemos de lo que ocurre en el cerebro de los seres humanos que tienen depresión viene desde las ciencias básicas, ¿ya? Se estudia inicialmente en modelos animales. Y entonces se estudia, por ejemplo, en modelos de ratones deprimidos, ¿no? Y entonces habría que saber qué es lo que es un ratón deprimido. Y un ratón deprimido es un ratón que se expone a altos niveles de estrés. Entonces, los estudios de los laboratorios de neurociencia, lo que se hace, por ejemplo, que a los ratones se separa tempranamente de la madre, o el ratón se expone a modelos un poquito estresantes, ¿no es cierto?, de forma constante, se cuelga de la cola y son medio
bastante cruel en realidad los modelos experimentales, pero eso se hace de forma repetitiva hasta tener a un ratón que termina en una conducta depresiva, ¿ya? Entonces nosotros hemos trasladado esta información hacia el mundo de los seres humanos, pero no hemos hecho lo mismo con el elemento estrés, porque si uno va, por ejemplo, a mirar qué se habla en las guías clínicas sobre el maltrato infantil, en las guías clínicas de trastorno bipolar y depresiones, prácticamente nada, ¿no? Entonces, la neurobiología conceptualmente es algo que está en constante interacción con el ambiente, ¿ya? Y por supuesto que mirar las cosas así nos abre muchas posibilidades, ¿no es cierto? Porque el ambiente, bueno, lo somos nosotros y lo construimos nosotros, ¿no? Es un ambiente relacional. ¿Mm? Em, para terminar, ¿no es cierto? Si uno quisiera graficar nuevamente, hacer esta analogía, ¿no? A mí me gusta el tema de las analogías, con la música, por ejemplo, ¿no? A veces tratar de describir las características del trastorno bipolar en términos de polaridades predominantes tiene que ver así como dibujar en un pentagrama, ¿no es cierto? Eh, la melodía de la enfermedad bipolar. Pero hay una estructura musical que es la fuga, que es una estructura musical mucho más compleja, y probablemente estamos en ese escenario. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que pacientes con trastorno bipolar tienen estas alteraciones. Se ha constatado alteraciones en procesos de neurogénesis, que son los procesos que permiten que las neuronas sigan vivas. Se han constatado alteraciones en funcionamientos cognitivos y se han constatado, por ejemplo, alteraciones a nivel de parámetros inflamatorios en comparación a controles, o sea, personas sin trastorno bipolar. El gran problema es que no hemos olvidado del preludio, ¿no es cierto? Que es lo que ocurre en la pieza musical que antecede, digamos, a la pieza musical principal. Nosotros, ninguno de estos estudios que concluye todo esto ha evaluado, por ejemplo, el rol en este caso, por ejemplo, del maltrato infantil. Entonces, estamos sacando a veces conclusiones apresuradas, estamos adjudicando alteraciones a la categoría diagnóstica, desatendiendo lo que ocurrió en los primeros 15 años de vida, por ejemplo, ¿no? Y que hoy día la investigación muestra que efectivamente tiene un impacto súper importante. ¿Se fijan? Y eso entonces es estar como reduciendo todo a la categoría diagnóstica. Por eso el modelo incorpora estas 4 dimensiones. Por supuesto que todo esto que yo le estoy planteando tiene un montón de desafíos, porque lo primero invita como a convivir con un montón de otras disciplinas, ¿no es cierto? Y eso es lo que intenta graficar esta figura de la izquierda, ¿no? Que se llama el ecotono. No sé si se lo he mostrado otras veces, a veces me repito en algunas cosas, pero vale la pena repetirlo. El ecotono es un concepto ecológico que habla, que es el nivel el lugar de sobreposición de dos ecosistemas completamente diferentes. Esta es una foto de cerca donde yo vivo, acá en la quinta región, en Ritoque. Entonces, el ecotono es donde hay un campo dunar aquí por el otro lado viene el bosque, ¿no es cierto? Entonces, la zona donde estos dos ecosistemas que son súper distintos se sobreponen, se constituye el ecotono, que es la zona de alta biodiversidad. Un poco la analogía es esa, ¿no es cierto? Que cuando uno empieza a entender el estudio de la enfermedad bipolar desde diferentes disciplinas, ¿no es cierto? Bioquímica, genética, psicología, por supuesto, la comunidad organizada, ¿no es cierto? Grupo de pacientes y familiares, todo eso, todas esas disciplinas, y voy a incorporarlo a ustedes como una disciplina dentro de eso, porque así me parece, crea un ecotono, digamos, ¿no? Crea una zona de alta diversidad, digamos, de mayor riqueza para generación de conocimiento. Ahora, hay que tener prudencia también porque en esta misma zona de Ritoque es una zona de mucho viento, entonces a veces uno traza caminos, ¿no es cierto? Es como el eterno retorno al no saber. Uno traza huellas, ¿no es cierto?, en una dirección y uno dice, mira, en realidad estamos entendiendo que hay estas inflamaciones, ¿no es cierto? O estas alteraciones genéticas, parece ser que la cosa va para allá. Pero en el mundo de la complejidad, ¿no es cierto? A veces basta una buena tarde de viento para borrar esas huellas, ¿no es cierto? Y a veces encontramos a la semana siguiente un paper que publicó en el sentido contrario, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un escenario de complejidad y hay que asumirla como tal. Y en ese sentido, este diagrama, para mí, que lo conocí hace poco, invitamos a una colega a un curso y nos mostró este diagrama que me encantó, digamos, porque hace una muy buena descripción de lo que sería la complejidad. Fíjense, este gráfico tiene un eje vertical que habla del grado de acuerdo. Alto acuerdo, bajo acuerdo, y por acá el grado de certeza. Alta certeza, baja certeza.
Lo simple está cuando uno tiene altos niveles de acuerdo y altos niveles de certeza. Y a veces las guías clínicas dan un poco ese mensaje, po, ¿no? Como que diagnosticar depresión es más o menos fácil y tratarla también es más o menos fácil. Y sabemos que no es así. Si uno se posiciona en la crítica, a veces puede llegar al caos, ¿no es cierto? Donde no hay ninguna certeza y donde no hay ningún grado de acuerdo, ¿no? Es como que uno termina diciendo acá, mira, en realidad todo es caso a caso, ¿no es cierto? Claro, si yo digo todo es caso a caso, ¿cómo avanzamos? Está difícil, ¿no es cierto? Eh, entonces, claro, la complejidad está en ese punto intermedio, ¿no? Entre lo simple y el caos, ¿no? Y también, eh, un poco lo que yo he comentado, también invita a esta reflexión también, de que pese a que nosotros hacemos muchos esfuerzos por estar entendiendo bien qué ocurre, tanto en el cerebro, pero qué ocurre también a nivel conductual, qué ocurre a nivel de la dinámica familiar, etcétera, qué ocurre a nivel social, como el estigma, ¿no es cierto?, en personas con trastorno bipolar. La ciencia siempre está teniendo limitaciones de conocimiento, ¿ya? Y es muy importante que nosotros seamos conscientes de eso, ¿ya? Y tenemos que tener, como dice este autor, que es un filósofo joven alemán muy destacado, tenemos que tener una ética también del desconocimiento, ¿no? Y convivir con eso, ¿ya? Yo le estoy dando muchas vueltas a este mensaje hoy día porque a veces uno como médico asume un rol así como de venir a dar certezas y tranquilidad y digo, pucha, ¿será el mensaje correcto? Y en realidad estoy bastante convencido que uno debe transparentar esto también con ustedes. Y decir, mira, estamos haciendo un montón de esfuerzos, y de hecho estamos haciendo mucha investigación local, ¿no es cierto? Estas son algunas de las publicaciones nuestras, donde estamos tratando de entender cómo ayudarles mejor, ¿ya? Pero siempre desde la lógica de este, figura final, ¿no es cierto? De mirar los colores, o sea, salirse de la lógica de las estandarizaciones diagnósticas, conocer con mayor precisión en qué ha consistido el padecer de tener una enfermedad bipolar, saber que hay diferentes formas de presentación y que nosotros tenemos que ayudar atendiendo esas particularidades. Em, este es un modelo, ¿no es cierto?, el que yo les acabo de presentar. Seguramente le deben faltar muchas cosas y vendrán personas que lo puedan criticar y bienvenido sea, porque esa crítica también va a significar que vamos a estar generando discusión y vamos a estar generando reflexión para poder ayudar de mejor forma. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Excelente. Ya, dale, Pablito, dale. Estamos hablando las dos. Muchas gracias, muy buena la presentación, de verdad, y muy esclarecedora. Yo igual pienso que, ¿cómo se llama? Diagnosticar es muy difícil, sobre todo por los factores ambientales también, ¿cierto? Que gatillan mucho. Em, Eso, bueno, ahora Elena le va a hacer las preguntas, ¿ya? Así que, Elena, puedes empezar nomás. Sí, sí. A ver, antes de ir a las preguntas, quiero dejarles acá, les voy a dejar el link de, de nuestra página para si alguien puede o quiere hacer una donación. Como ustedes saben, los servicios que nosotros prestamos como fundación son gratuitos gracias a también a la generosidad de doctores como el doctor Río. Pero tenemos costos que tenemos que solventar, así que quienes puedan hacerse socios o hacer una donación puntual sería muy bienvenido. Doctor, si usted quiere seleccionar alguna pregunta, me dice, pero yo acá seleccioné algunas. Vamos con la primera. ¿Cuál es la evolución del TAP infantil? Ya. Em, a ver, lo primero que el diagnóstico en etapa infantil es difícil porque la presentación, nuevamente, como lo he mencionado, es bien heterogénea, ¿no es cierto? Las descripciones más clásicas de la enfermedad están hechas en la vida adulta, ¿ya? Em, yo soy psiquiatra adulto, que también es otro elemento para poder restringir eh, lo que voy a decir, digamos, ¿ya? Pero obviamente, claro, uno explora siempre retrospectivamente cómo se presentó esto inicialmente en la infancia. Entonces, la evolución, si es que hay un diagnóstico
de enfermedad bipolar en la infancia, la evolución es que el paciente va a tener la enfermedad a lo largo de la vida, ¿ya? Esa sería como la respuesta más directa a la pregunta, ¿no? Con respecto a la evolución, ¿ya? ¿Cómo se presenta en la infancia? Insisto, es muy heterogéneo. Hay un estudio que se realizó en Canadá que siguió a hijos de pacientes bipolares por muchos años, ¿no? Y vio cuántos de ellos terminaban convirtiéndose, digamos, hacia la enfermedad bipolar, digamos. Cuántos de estos niños terminaban teniendo la enfermedad bipolar, ¿no? Y esta es una población que se llamaba de alto riesgo, ¿no es cierto? Em, y los elementos que en los pacientes que terminaron teniendo la enfermedad bipolar, los elementos que más se presentaron en la infancia fueron angustia, alteraciones del sueño y síntomas depresivos en etapas tempranas de la vida, o sea, entrando a la adolescencia. Nuevamente, son síntomas de riesgo en hijos de personas con enfermedad bipolar. Y es una conclusión que se hace mirando de forma pues, retrospectiva, ¿ya? Y eso es bien importante decirlo porque no todos los niños que tienen alteraciones del sueño, no todos los niños que tienen angustia y no todos los niños que tienen sintomatología depresiva van a tener necesariamente trastorno bipolar, ¿ya? Pero la evolución es hacia la enfermedad bipolar. Ok, gracias, doctor. Eh, Otra pregunta. ¿Por qué es tan difícil un tratamiento adecuado en periodo de puerperio lactancia? ¿Puede ser por el tipo de expertise del tratante? Em, a ver, o sea, es desafiante porque ese momento de la vida es desafiante en todo sentido, digamos, no necesariamente por el trastorno bipolar, ¿no? Hay cosas concretas que hacen todo un poco más complejo. Por lo pronto, el tema del uso de fármacos, hay fármacos que no podemos usar, ¿no es cierto?, en lactancia. Hay importantes alteraciones del sueño en los periodos postparto, que yo creo que también condiciona mucho el curso clínico de la enfermedad bipolar en esos primeros meses, ¿no es cierto? Eh, y claro, bueno, probablemente también para un clínico, no sé, pues yo, hombre, por ejemplo, mm, voy a tener una restricción obvia, digamos, para entender lo que ocurre en primera persona, digamos, en un posparto, digamos, ¿no? Voy a tratar de prestar mi mejor ayuda, pero sin duda también van a haber algunas como, a propósito de la experticia del tratante, también van a haber algunas como limitaciones propias de género también, seguramente. Pero esos son los elementos como de complejidad que yo veo. Restricción de uso de fármaco e importantes alteraciones de los ciclos de sueño durante esa primera etapa. Ok, esto lo escribe una psicóloga. Como psicóloga, ya con bastante conocimiento sobre el TAP, advierto que se le está tratando a algunos pacientes como depresión. ¿Cuál es Ujú. la forma más adecuada de explicar al psiquiatra que advierto TAP? Por lo general no es fácil dar a conocer mis sospechas. Los psiquiatras a veces se molestan. Ya. Bueno, ¿qué decir sobre eso? A ver, yo creo que la comunicación de sospecha de TAP es siempre bienvenida, o debería ser siempre bienvenida. ¿Cómo hacerlo? Claro, a veces tiene cierta complejidad porque, em, bueno, principalmente tiene complejidad por los tiempos. Lo ideal siempre, por ejemplo, el tema de los informes es algo que a mí a veces no me sirve tanto, ¿ya? Porque el informe también es un ejercicio extremadamente reduccionista para poder comunicar cuál es la mirada que uno tiene con respecto a un paciente. Em, Entonces, lo ideal siempre es tener como conversaciones con la psicóloga tratante, ¿ya? La restricción ahí empieza a existir cuando uno tiene, claro, muchos pacientes con muchos psicólogos diferentes, entonces como que sostener esas reuniones es complejo, entonces habitualmente uno termina prefiriendo hacer trabajos como de equipo, ¿no? Entonces uno trabaja con, no sé, 5 o 6 psicólogos distintos con los cuales sí tienen la capacidad de poder reunirse y poder llevar ese trabajo en equipo, ¿ya? Con una dinámica de equipo, ¿ya? Ahora, respondiendo a lo que dice la psicóloga, creo que la argumentación, o sea, las sospechas tienen que siempre ir seguida de una argumentación. Entonces, yo creo que eso también hace que la recepción del mensaje sea siempre un poco más fluida, ¿no? Y entonces, si hay sospecha de trastorno bipolar, creo que ese mail que se envíe o WhatsApp o la forma de comunicación
que se estime, lleve como justamente la argumentación de sospecha. A veces, como los psicólogos ven más seguido a los pacientes, efectivamente tienen más opciones de repente constatar episodios que en la consulta psiquiátrica no aparecieron, digamos. Y entonces yo creo que serviría mucho, estoy pensando, ¿no? Cómo decir, mire, doctor, pasa esto y en este momento de la vida, al parecer, pudo haber habido elementos sugerentes de un episodio de exaltación anímica, por ejemplo. Yo creo que acotar en la línea de tiempo, ¿no es cierto? Acotar los momentos de alta sospecha a veces puede ser de gran ayuda para poder, a su vez, que el colega vaya a explorar eso de forma más dirigida. Ok, gracias. Hay dos personas que han preguntado cuál es la diferencia entre la lamotrigina y el ácido valproico. Son fármacos diferentes, ¿no? Son dos estabilizadores del ánimo que tienen cualidades distintas. Si uno quisiera resumir, por ejemplo, la lamotrigina tiene buenos datos para prevenir depresiones. Entonces, pacientes, por ejemplo, que tienen polaridades predominantemente depresivas, pacientes que han hecho muchas depresiones a lo largo de su vida y lo que uno quiere es cambiar ese curso clínico, es decir, que el paciente deje de tener ese patrón de alta recurrencia de depresiones, la lamotrigina puede ser una buena opción. Y el ácido valproico también tiene diferentes usos, pero probablemente, claro, en periodos de mayor exaltación anímica, se ha descrito también en algunos pacientes que tienen características mixtas, ¿ya? Pero también tiene otro perfil de efectos adversos, ¿no? Aumento de peso, en mujeres en etapa fértil es algo que uno trata de no usar, digamos, porque tiene un riesgo de generar malformaciones. Entonces, bueno, la indicación farmacológica está siempre conducida por un lado por el efecto clínico, ¿no es cierto? El impacto positivo que uno espera conseguir con el fármaco, pero también está supeditada al perfil de efectos adversos del fármaco, ¿ya? Eso, con respecto a esos Ok, dos fármacos. Ambos estabilizan, pero con funciones distintas. perfecto. Aquí salía una pregunta que nosotros dentro de la fundación más de una vez nos hemos hecho. ¿El TAP es trastorno anímico bipolar o trastorno afectivo bipolar? A nosotros normalmente nos gusta hablar más de trastorno anímico, porque es algo que afecta el ánimo y no los afectos. Pero sin embargo, muchas veces se habla de trastorno afectivo bipolar. Sí, sí, yo lo he escuchado de las dos formas. Eh, no me atrevería yo a condicionar cuál es la correcta. Eh, Creo que ambas se usan y eh, lo importante es entender qué hay detrás de eso, digamos, ¿no? Perfecto. Mm. Eh, A ver, para evaluar el patrón de enfermedad, claramente se dan signos particulares de pródromos. De hecho, mis psiquiatras han insistido en que realice alguna actividad física. ¿Cuán efectivo es el efecto de esta en el desarrollo de la enfermedad, de la actividad física? La actividad física como variable protectora, Claro, ya. A ver, cada vez hay más evidencia de dos cosas que antes uno decía así como palabras de buena costumbre nomás. Es actividad física y alimentación. ¿Ya? Cada vez hay más evidencia que eso tiene un altísimo impacto en los trastornos del ánimo, ¿ya? Entonces, sí, po. Ahora, nuevamente, a propósito de la psicoeducación personalizada, va a depender, digamos. Tengo un paciente, por ejemplo, que está cursando un episodio de manía y él es muy bueno para el gimnasio y entonces, claro, como en manía empezó a ir al gimnasio 2 o 3 veces por día y obviamente ahí en ese periodo hubo una restricción de la indicación, ¿no es cierto? De que no fuera al gimnasio en realidad, que se quedara en casa y qué sé yo. Pero habitualmente lo que más, la evidencia más muestra en relación a actividad física es para polaridades depresivas, ¿ya? O sea, ayudaría en las depresiones, ¿ya? Se ha estudiado más, sí, en depresiones monopolares, no tanto en depresiones bipolares, ¿ya? Em, entonces, sí, me parece que como medida general, sobre todo en eutimia y sobre todo desde un énfasis como de prevención, creo que la actividad física es una muy, muy buena herramienta. ¿Mm? ok. Eh, si, Flavia, si ves alguna pregunta que tú te gustaría que se respondiera, me cuentas, ¿ya? Em,
¿Puede equivocarse el especialista en categorizar TAP 1 y 2 y además ponerle apellido, por ejemplo, narcisista, que podría ser contraproducente e incluso despectivo? Que los especialistas se pueden equivocar, sí, siempre, todos, me incluyo. Em, pero yo creo que la pregunta apunta hacia otro lado, digamos, ¿no? Hacia cómo a veces el lenguaje de lo diagnóstico deja una huella, ¿ya? En los pacientes y en la familia, en el entorno, ¿ya? Yo creo que esa es la discusión interesante. Claro, yo creo que a veces el narcisismo tiene que ver con un rasgo de personalidad, ¿ya? Eh, y que, claro, que de repente más marcado, digamos, empieza a ser como ruidoso para la persona, disfuncional en sus relaciones, etcétera. Eh, yo creo que eso entregado hacia el paciente sin un contexto terapéutico no tiene ningún sentido, por ejemplo. O sea, que yo en una entrevista diagnóstica inicial le diga al paciente, mire, usted tiene rasgos narcisistas, jamás lo he hecho ni lo haré, digamos, porque no tiene sentido clínico, digamos, ¿ya? Eh, otra cosa es el trabajo en terapia, digamos, y que en algún momento se pueda dialogar en torno al funcionamiento que tenga que ver con el narcisismo, digamos. Pero eso es distinto, ¿ya? Y otra cosa es que el médico en esas sesiones iniciales le parezca que el paciente tiene rasgos narcisistas de la personalidad, ¿ya? Pero que eso lo guardará en su ficha clínica para pensar cómo ayudar mejor a ese paciente, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta es interesante porque nos conduce a la reflexión de para qué sirven los diagnósticos, ¿no? El diagnóstico tiene que estar al servicio del paciente, ¿no? Y entonces el lenguaje y lo que comunica el diagnóstico es relevante, pum, es súper relevante, ¿ya? Y ahí tenemos que siempre utilizar o ir calibrando las palabras, porque también no hay que estandarizar eso, por supuesto, como lo hemos dicho, ¿no es cierto? Hay pacientes que podrán tener más conocimiento, no sé, pues yo tengo pacientes que son médicos que están en tratamiento, psicólogas que están en tratamiento, y entonces va a ser distinto el diálogo. Eh, y siempre hay que ponerse en el contexto, pero sin perder la perspectiva que todo ese lenguaje, toda esa comunicación está al servicio del paciente y es el primer acto terapéutico. O sea, entregar el diagnóstico es el primer acto terapéutico, ¿ya? Em, así que bueno, eso, ¿no? Creo que esa vivencia, por ejemplo, de que el diagnóstico fue de alguna forma, de alguna forma una agresión, es algo Mm, bueno, que todas las personas pueden haber vivido alguna vez. súper claro. La última pregunta que voy a hacer yo y después si alguien quiere agregar otra, si no, vamos ya más a las conclusiones. ¿Cuánto Eh, se indica la carbamazepina? ¿Cuánto sé qué? ¿Cuándo se indica la Carbo. carbamazepina? Ah, ya, ya. La última pregunta. Sí. Bueno, la carbamazepina también es otro estabilizador del ánimo, que también tiene ciertas particularidades. El escenario de indicación también es bien diverso, cuesta resumirlo, digamos. Voy a dar solamente un ejemplo. Eh, Quizás, por ejemplo, en pacientes bipolares con marcada impulsividad, podría ser una buena indicación, o al menos una indicación que yo tengo en la cabeza de alguna forma, porque el fármaco tiene buenas cualidades como un antiimpulsivo también, ¿ya? Además de su rol como estabilizador del ánimo. Entonces, si se fijan, siempre hay que pensar la psicofarmacología, sí que hay que pensar los fármacos desde una perspectiva dimensional, ¿ya? Entonces, no es que exista el mejor fármaco para el trastorno bipolar, sino que existen fármacos para ciertas dimensiones de síntomas. Yo lo que acabo de decir es que la carbamazepina anda súper bien para la dimensión impulsividad, ¿se fijan? Y también dije que la motrigina marcha súper bien para prevenir polaridades depresivas, por ejemplo, etcétera. Entonces, sí, siempre hay que pensarlo de esa forma. Y van a haber otros fármacos que van a ser súper eficientes para regular mejor la angustia, y van a haber otros fármacos que van a ser súper buenos para regularizar las alteraciones del sueño, y otros fármacos que van a ser súper eficientes para eh, hacer remitir los síntomas psicóticos, por ejemplo. Entonces, siempre pensar la psicofarmacología como aproximaciones dimensionales, de dimensiones sintomáticas, ¿ya? Eso. Ok, muchas gracias, doctor. Le dejo la palabra, no sé si a Paula Elena, o a... ¿Mm? sí, Elena, ¿puedo hacer unas preguntas?
Sí, sí, estamos Eliana, dentro sí, del ya. tiempo. Doctor, mira, quedaron sí, cortito, son unas preguntas que quedaron en el tintero. Mira, hay un asistente anónimo dice, a mis 20 años tenía una memoria, capacidad intelectual de análisis enorme y ha disminuido casi cero desde que comencé con el tratamiento farmacológico. ¿Hay alguna manera de recuperar mi capacidad intelectual? Ya, ya. Sí, súper buena pregunta. Las alteraciones cognitivas en trastorno bipolar han sido bien estudiadas, ¿ah? Yo diría, para resumirlo, digamos, hay como tres, diría yo, grandes dimensiones de variables que hay que manejar cuando un paciente presenta quejas cognitivas, ¿ya? La primera tiene que ver con, efectivamente, preguntarse si el paciente está en eutimia o no, ¿ya? O sea, una de las grandes razones por las que pacientes tengan, por ejemplo, mermas en la atención, en la concentración, en la memoria, o en funciones cognitivas en general, tiene que ver con la presencia de síntomas anímicos subsindromáticos, que se llama. O sea, no es la depresión profunda, pero sí sintomatología depresiva subumbral que puede estar persistiendo, por supuesto que hacia el otro lado también, ¿ya? Entonces, lo primero es asegurar eutimia. Lo segundo es, yo he tenido pacientes que a veces, obviamente no es el caso, pero como ejemplo, pacientes que se quejan así como cognitivamente, etcétera, y que fuman marihuana todos los días, digamos. Entonces, la segunda es abuso de sustancia, ¿ya? Entonces, en un paciente, en primer lugar, que hemos asegurado que esté en eutimia, en segundo lugar, que hemos asegurado que no hay abuso de sustancias, ¿ya? No hay abuso de drogas que pueden mermar las capacidades cognitivas. El tercer elemento tiene que ver justamente con analizar los fármacos, porque también hay fármacos que pueden disminuir la capacidad de atención, concentración, algún grado de funcionamiento cognitivo. Y ahí lo que uno tiene que hacer es un ajuste para encontrar el equilibrio más posible, digamos, para seguir manteniendo protegido al paciente, pero disminuyendo los efectos adversos de los fármacos sobre el funcionamiento cognitivo, ¿ya? Habitualmente los fármacos que más comprometen el funcionamiento cognitivo de los pacientes son los antipsicóticos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, claro, estar con 300 miligramos de quetiapina puede tener un impacto, ¿ya? Ahora, ahí habrá que buscar el balance, ¿no? Si podemos reemplazar eso por otro fármaco, si podemos ajustar la dosis, eh, etcétera, digamos, y probando un poco esa estrategia, ¿ya? Pero en resumen sería, uno, eutimia, o sea, conseguir eutimia; dos, que no haya sustancias; y tres, eh, ajustar la medicación. Ahora, dicho eso, ¿qué es lo que uno puede hacer? También sabemos que la enfermedad, y sobre todo la enfermedad grave, ¿no es cierto?, a lo largo de la vida puede ir dejando alguna huella en ese sentido también, ¿no? En términos cognitivos. Por eso la importancia de prevenir, por eso la importancia de hacer un manejo activo de las fases anímicas que aparecen, por eso la importancia de, bueno, adherir a tratamientos, psicoeducarse, etcétera. Eso. Gracias, doctor. Mira, hay otra pregunta que me parece bastante buena. Dice, ¿qué papel cumplen las vitaminas, como la del complejo B y el aceite omega 6 en el tratamiento del TAF? Y unos usan mucho zinc, también creo que es el zinc. Sí, sí. Lo dan como en altas dosis. Sí, hasta aquí la verdad es que la evidencia no ofrece así conclusiones muy robustas en torno a eso, ¿ya? Yo creo que está por verse, digamos, ¿ya? Pero hasta aquí lo que dice la evidencia así más dura al respecto, no, no así como una indicación que Ya, venga gracias. de clínico. Mm, Yo una vez conocí a un mexicano que lo trataban con la motrigina y le daban altas dosis de zinc, pero altas. sí, sí, Dice que así lo trataban. sí. Yo Ya, creo dice, que toda es mi difícil, familia, perdona, Paula, ahí solamente para terminar, que cuando digo que la evidencia no es robusta, quiere decir que no es posible ser muy categórico en la respuesta, digamos, ¿ya? claro, Eh, ha sido una hipótesis de trabajo, de varias investigaciones también, que esa investigación logre constatar o dar respuesta efectiva a eso también es difícil, porque imagínate lo que significa poder individualizar el efecto del omega 3, por ejemplo, o individualizar el efecto del zinc en una persona que, bueno, que tiene un trayecto vital donde hay muchas variables que están participando. Entonces, individualizar eso es difícil. claro. Pero tener claro que siempre tomar vitaminas es bueno, sobre todo el omega 6 y el omega 3, siempre son buenos. Quizás no para el diagnóstico, para el cuerpo en general me refiero. Ya.
Asistente anónimo también dice, toda mi familia con depre o bipolar. Mi hija de 4, me imagino que de 4 años, tuvo un derrame cerebral al nacer. Tiene epilepsia y un posible déficit atencional. ¿Qué hacer por estar alerta? Por tratar un posible TAF. Algo como de prevención, entiendo, o estar ahí Mm, para pesquisar mm. tempranamente. Claro, lo que sucede ahí es que, claro, hay hartas como otras variables presentes, ¿no? Lamentablemente. Yo creo que el mensaje, así en general, y lo hemos conversado otras veces, tiene que ver, claro, con estar alerta, digamos, a la presencia de sintomatología anímica en etapas tempranas de la vida y sobre todo estar alerta a la exposición a antidepresivos, ¿ya? Hay estudios que han sido bien, que han tenido datos muy impactantes en torno a que tomar un antidepresivo no es cualquier cosa, digamos, y que cuando hay riesgo de enfermedad bipolar, haberse visto expuesto al uso de antidepresivo en etapas tempranas de la vida puede ser bastante dañino, digamos. Entonces, yo creo que el mensaje es un poco eso, es que mantener la alta sospecha cuando hay factores de riesgo, ¿no es cierto? Que sabemos que son los antecedentes familiares, tener depresiones en etapas tempranas o tener depresiones a repetición, por ejemplo, ahí hay que estar observando, digamos, ¿no? Y no, y de alguna forma siempre ser muy prudente, pero este mensaje para los equipos de salud también, pues siempre ser muy prudente también en la indicación farmacológica y que dar un antidepresivo no es algo sencillo ni de repente uno ve que de repente está ese lenguaje así como, bueno, sertralina y como que, no, pues la sertralina puede ser como dañina, digamos, en ciertos contextos, ¿ya? Lo que mostró este estudio fue que los niños de alto riesgo que estuvieron expuestos a antidepresivos terminaron teniendo más trastorno bipolar que los que no recibieron antidepresivos. Eso. Ahora, en este contexto particular de la persona que nos consulta, eh, claro, hay otras variables, pues, ¿no es cierto? Lo que, bueno, el derrame cerebral que dice ella, que entiendo que haber sido como algún accidente vascular, la epilepsia, todas esas cosas van dando también una forma distinta a la presentación de los fenómenos anímicos. Gracias, doctor. Mire, esta pregunta tiene que ver usted cuando comentó que en el fondo el diagnóstico que da el psiquiatra es como el primer acto terapéutico y de alguna manera determina ciertas cosas, ¿cierto? Mire, dice, el psiquiatra de mi hija optó por no confirmar el diagnóstico bipolar en este periodo que está terminando su carrera de medicina y solo colocó trastorno inespecífico del ánimo porque según él el estrés no ayuda a la confirmación, ni tampoco a la etapa que ella está viviendo. Claro. Van a haber muchos contextos clínicos Esta y es a la nosotros última. nos pasa con mucha frecuencia en la unidad de trastorno del ánimo del hospital, es que uno se queda con la duda. Y ahí eso también es importante integrarlo, ¿ah? Que a veces nosotros necesitamos más tiempo. La mayor parte de las veces necesitamos más tiempo para ir confirmando el diagnóstico. Hay cuadros clínicos que son muy claros, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay manías, como que a uno le quedan menos dudas, pero hay un montón de otros contextos clínicos donde lo más prudente es eh, manejar una hipótesis diagnóstica que uno va trabajando en el tiempo. De eso se trata, ¿no? Es como, y esto yo como profesor en la universidad un poco lo enseño a los becados, que es que yo no exijo que me des el diagnóstico ahora, digamos. Yo lo que exijo es que tú tengas una hipótesis de trabajo que mantenga como la ética del proceso, en el sentido de que tú vas a trabajar con una hipótesis y que esa hipótesis todas tus conductas van a poder ser, de alguna forma, tener una línea de argumentos que permitan justamente defender de lo que uno está haciendo es lo correcto para el paciente, ¿ya? Y a veces vamos a necesitar muchos meses para poder constatar la enfermedad eh, y otras veces va a ser un poco más rápido. Así es. Para uno como paciente, el diagnóstico determina, entonces con mayor razón tiene que ser en el fondo muy confirmado, la hipótesis tiene que estar muy bien evaluada, Sí, porque de verdad que cuando uno le dicen eso, el impacto que causa en la vida de uno es sí, súper fuerte. Ya, doctor, exacto. yo creo que con esas preguntas terminamos ya. Le Sí, doy muchas gracias por siempre, por su amabilidad, ¿cierto? Por su disposición siempre a contestar todas las preguntas y por estar acá con nosotros. Y Flavia, tú vas a cerrar, ¿cierto? Sí, yo puedo Flavia va a cerrar, cerrar. agradecer mucho al doctor Ulises. Va a empezar a mi perro justo ahora.
Aquí dice alguien, por favor, enviar los servicios que ofrece la fundación, así podemos motivar a las personas. Vamos, María Amor. Ah, sí. Bueno, está en nuestra página web, tenemos, hacemos grupos de apoyo, hacemos esas charlas de psicoeducación, tenemos un lunes abierto donde hay un convocatorio inmenso, tenemos un taller de escritores, y tenemos actividades como bicicletada con la campeana de mountain bike en Chile. Hay varias, hay muchas cosas, hay mucha información en Instagram y página web. Bueno, al doctor decir que alguien preguntó sobre los efectos cognitivos de los remedios. Yo solo quiero dejar el testimonio de mi hijo y de otras personas de la fundación que logran disminuir mucho la cantidad de remedios, claramente en un acuerdo con su médico tratante, con mucha psicoeducación. La psicoeducación es un poder, es un superpoder para el paciente y para la familia. Y mi hijo se sentía un zombie y después de administrar bien sus medicaciones, él pasó de 8 a un remedio y hoy tiene su vida autónoma, está trabajando, de hecho está en Australia, ha aprendido a manejarse en eutimia y a manejar sus fases, pero con un solo remedio que era la motrigina, él pudo recuperar su cognición. Yo creo que la persona que preguntó se fue, pero es muy importante eso, él tuvo que dejar la marihuana, él tuvo que dejar de tomar, él experimentó todas las drogas posibles cuando viajaba, y él tuvo que hacer este duelo, ¿no? De parar con ese uso y abuso de sustancia para poder estar en eutimia y lo logró. Pero hay un duelo que la juventud tiene que hacerse y entender, ¿no? No podemos seguir con marihuana y con abuso de alcohol, sobre todo alcohol. Eh, Eso dijo el doctor y yo estoy totalmente de acuerdo que hay que ver esos 3 ítems. Lo otro que el doctor dejó ahí, doctor Ulises, una frase que yo creo que merece otra sesión entera. Y desde ya le dejo invitado que el lenguaje es el primer acto terapéutico, ¿no? El lenguaje del médico con los pacientes, el lenguaje del médico con los familiares, nuestro propio lenguaje con nosotros mismos y con los familiares. Yo he conversado con la directora de la Facultad de Psicología de la Diego Portales, donde ellos hicieron un estudio, ¿no? Sobre esa discusión si yo tengo bipolaridad o yo soy bipolar. Y es muy bonito el resultado de la investigación, cómo el lenguaje puede interferir en el pronóstico para bien o para mal. Entonces, hay varios matices que podríamos discutir ahí del lenguaje como primero acto terapéutico. Eso da para mucho, porque nosotros estamos acostumbrados a optar por las frases cortas, ¿no? ¿Cuántas veces yo digo, mi hijo es bipolar? Y él me corrige, no, mamá, yo soy una persona que tengo bipolaridad. Y yo tengo que corregirme otra vez, porque la frase corta es más fácil y la frase larga da más trabajo, pero protege un poquito más al paciente y a sus familias. Y así como ese ejemplo, hay miles de ejemplos del lenguaje que podemos ir corrigiendo. Es un cambio cultural, es un cambio profundo, es un cambio complejo, pero necesario, porque de a poquito vamos desestigmatizando, vamos corrigiendo nuestro hablar para sembrar esperanza y para proteger a las personas con nuestro discurso y no dejar caer en la forma peyorativa como que muchas personas usan para hablar de todas las enfermedades mentales, como hemos visto en televisión y en casos conocidos. Entonces, ese tema, el lenguaje, primero acto terapéutico, yo creo que es un temazo y para una otra sesión poder explayarnos sobre ese tema, doctor Ulises, y muchas gracias por esta sesión maravillosa como siempre y muy útil para toda la comunidad informada, como usted dice, del Círculo Polar. Muchas Adiós a gracias. todos, un buen fin de semana. Y practicar el lenguaje seguro y amable, positivo, ¿cierto? Muy bien. Siempre se puede. Sí. Ya, muchas gracias a todos. Adiós. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.